Bendecido día, bendecido año 2026. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes, amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el devocional que se encuentra en Romanos capítulo 11 del 1 al 10. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, el Señor: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por obras, no por obras, sino ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor y ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Y hasta ahí es la palabra. Damos gracias a Dios por ella. Encontramos en este pasaje y hay preguntas que nacen en el silencio del alma, ¿verdad? Preguntas que no se gritan, pero que pasan, que mejor dicho, que nos pesan en nuestro corazón. Una de ellas es: ¿Dios se habrá olvidado de nosotros? Cuando miramos el mundo, cuando vemos corazones endurecidos, cuando sentimos que la fe se enfría y la verdad parece perderse entre tantas voces, esa pregunta parece casi sin pedir permiso. Aparece, ¿no? El apóstol Pablo conocía bien esa inquietud y no hablaba desde la teoría, sino desde el dolor de ver su propio pueblo alejarse de aquello que tanto esperaba. Aquello que tanto esperaron. Por eso, al comenzar Romanos, el capítulo 11, Pablo formula una pregunta que atraviesa nuestra generación, ¿no? Atraviesa generaciones, porque en todo tiempo la palabra tiene vida, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y su respuesta es firme y clara, casi urgente. En ninguna manera. Aquí en esta respuesta comienza una reflexión más profunda de toda la Escritura, porque el apóstol no está hablando solo de Israel, está hablando del carácter de Dios. Un Dios que no abandona, un Dios que no se retracta de sus promesas, un Dios que permanece fiel incluso cuando el ser humano duda, ¿no? O vacila. El apóstol Pablo se presenta como evidencia viva y dice: yo también soy israelita. Es como si dijera: si Dios me sostuvo a mí, no ha terminado con su pueblo. Y entonces recuerda una historia antigua, la del profeta Elías, un hombre cansado, agotado espiritualmente, convencido de que estaba, él creía en su oración, decía, ¿no? Convencido de que estaba solo. Señor, dijo Elías, han matado a tus profetas y solo he quedado yo. Solo he quedado yo, o yo solo he quedado. ¿Cuántas veces hemos orado así, mis amados? ¿Cuántas veces yo sí me he sentido muchas veces sola, ¿no? Y nos creemos así. ¿Cuántas veces hemos sentido que somos los únicos intentando ser fieles, los únicos resistiendo, los únicos creyendo en medio de un mundo que parece haber dado la espalda a Dios? Pero Dios responde a Elías con una verdad que transforma la perspectiva y dice:
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tremendo, ¿verdad? Elías no estaba solo, nunca lo estuvo. Aquí Pablo introduce una palabra clave, profunda, poderosa, y la palabra es remanente. Ahora, un remanente no es una multitud, no es lo visible, no es lo popular, es lo que permanece fiel cuando la mayoría se ha dispersado. Es lo que Dios guarda, no por mérito humano, sino por pura gracia. Pablo lo dice claramente, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, nos recuerda, ya no es por obras, porque la gracia deja de ser gracia cuando creemos que la hemos ganado. Esta es una verdad que confronta profundamente nuestro corazón. Porque muchas veces creemos que Dios nos acepta por lo que hacemos, por cuánto sabemos o por cuán firmes aparentamos ser. Pero Romanos 11 nos lleva al centro del Evangelio. Dios nos sostiene por gracia, no por desempeño. El problema no fue que Israel buscara justicia. El problema fue cómo lo buscaron. ¿Cómo lo buscaron? Buscaron alcanzar lo que solo se podía recibir. Ganarse las cosas. Y en ese intento muchos endurecieron su corazón. No porque Dios los rechazara, primero, sino porque cerraron los oídos a la voz que los llamaba. Este pasaje, este texto es fuerte, ¿verdad? Habla de ojos que no ven y oídos que no oyen. No como castigo arbitrario, sino como consecuencia de un corazón que insiste en caminar sin Dios, sea por sus méritos, por sus fuerzas. Cuando una persona rechaza la luz una y otra vez, llega a un punto en que la oscuridad ya no le parece extraña, sino que es más cómoda, ¿no? Le es familiar, le es cómoda. Pero incluso ahí el mensaje no es de desesperanza, porque mientras algunos se endurecieron, Dios sigue preservando un remanente. Personas sencillas, corazones humildes, almas que no confían en sí mismas, sino en la misericordia de Dios. Este pasaje de Romanos 11 que hemos leído y que estamos disertando del 11, del 1 al 10, nos enseña que la historia no se mide por mayorías, sino por fidelidad. Que Dios nunca pierde el control de su plan, que aún en tiempos de sequía espiritual, Él sigue obrando en silencio. Tal vez hoy te sientes parte de ese remanente. Tal vez te preguntas si vale la pena seguir creyendo, seguir orando, seguir siendo fiel cuando otros se han rendido. Y la palabra te responde con ternura y firmeza: sí, vale la pena. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. La profundidad de este pasaje no es solo en lo que explica, sino en lo que revela del corazón de Dios. Un Dios que guarda, que preserva, que no olvida. Un Dios cuya gracia siempre es mayor que el endurecimiento humano. Y esta reflexión nos deja una pregunta final, íntima, necesaria. ¿En qué estamos confiando? Esa es la pregunta para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿En qué estás confiando? ¿En nuestras obras? ¿En nuestro conocimiento? ¿En nuestra apariencia espiritual? ¿O en la gracia que nos llamó cuando no la merecíamos? Porque al final el remanente no se define por su perfección, sino por su dependencia. Y esa gracia, la misma que sostuvo a Elías y Pablo y a tantos a lo largo de la historia, sigue disponible hoy, mis amados. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha abandonado su propósito. Dios no ha terminado su obra contigo ni conmigo. Y mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, la historia de la gracia sigue escribiéndose. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su misericordia infinita, ¿verdad? Inagotable. Amado Padre, nosotros estamos
Muy agradecido, Señor, porque nos recuerdas muchas veces reiteradamente y no te cansas de recordarnos que nosotros si permanecemos en pie es por tu sola gracia, Señor, no por nuestras fuerzas. Solamente es por tu gracia que estamos en pie, Señor, y no tenemos cómo ni acabar cuándo de agradecerte infinitamente. Te amamos, Señor, y te entregamos todo lo que va de este día, nuestras vidas, nuestra familia, esposo, esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, todos nuestros seres amados. Y oramos para que esta palabra pueda correr y dar mucho fruto, Señor, porque a nosotros nos has hablado y va a tener su efecto en cada persona que lo escucha. Lo ponemos en tus manos, Señor, y este año que entra, queremos, Señor, ser esos luminares, esas antorchas que alumbren el lugar donde estamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.